dakit, zaudetenak hemen entzuten ari duzue ondo, ikusten duzue ondo, gu momentuz, oin arte egon direnak berbeite ondo entzun dugu, eta ikusi garazi erraztik enduta, danak ikusten dugu. Gogoratzen dut, importantea dela danak ikustea, batez ere, jakiteko botoren zentzua, zelan zein izaten den. Bien, danok gaude, eskertzen dizuet, pres egotea. Orduan, eskerrik asko edi ondo, irudinez dana ondo dau, prest, hasteko, 2021ko lehenengo osoko bilkura, eta gai ordenean lehenengo puntua, bidezko balitz, aurreko akten zirriborroa irakurtzea eta onartzea. 2020ko uztailaren 22koa eta 2020ko abenduaren 22koa bebai, ohikoak, biak. Takit, zeo zer, eukitzen baduzue, aktak irakurri duzue, ez badaue zer gehitzeko, kentzeko aktari, orduan onartutzat emoten dira. Bigarren puntua, gai orokorren berri emotea, lehenengo partien eragozpenen aurkako ebazpenak. Interventore jauna, hitza zurea da. Bai, arratsaldeon. Como viene siendo habitual, se trae al Pleno la dación de cuenta de los decretos de alcaldía contrarios a reparos formulados por el interventor municipal, que soy yo. En este caso, tendríamos un decreto de alcaldía correspondiente al organismo autónomo Durango-Kirolak, por el que se levantarían reparos correspondientes a facturas que ascienden a un total de 9.940,74 euros. Y por otro lado, 5 decretos de alcaldía correspondientes a reparos levantados de facturas del Ayuntamiento de Durango, que ascienden a un total de 35.090,14 euros. Y esker. Eskerrik asko, bigarren atala, beste gai interesgarri batzuk, lehenengo hitza, noten diot, idazkari andereari, zure hitza da. Eskerrik asko. Voy a dar cuenta del estado del proceso relativo a la consulta popular que se va a celebrar el próximo 14 de marzo. Ya hemos establecido el equipo de trabajo y la metodología de trabajo. Estamos trabajando en una serie de ámbitos referidos a local, campaña, personas, material electoral y lo que llamaré cuartel general o como sinónimo la estructura municipal que se va a habilitar en el local electoral el día de la consulta popular. En este sentido, nuestra prioridad en el ámbito de local es contar con un plan actualizado de autoprotección del local donde se va a celebrar la consulta popular y, por supuesto, contar con un plan de contingencia. En el ámbito de las personas, llevamos a cabo un proceso con el fin de obtener personas voluntarias dentro de la estructura municipal, como se recogía en la convocatoria de la consulta popular, y sin embargo no hemos tenido ninguna candidatura. Con lo cual, continuando con el procedimiento previsto en dicha convocatoria, se va a abrir un proceso a partir de mañana con el fin de hacer un llamamiento de colaboración a todas las ciudadanas y ciudadanos de Durango que deseen participar en ese proceso, bien como miembro o miembro de mesa, bien como personal colaborador en tareas de control de accesos y de colaboración general del proceso. Vamos a poner a disposición en la web municipal de las características de esa convocatoria. Ahí se indicará quiénes pueden participar y cómo. Esencialmente se ha establecido una dinámica de 17 mesas electorales, con lo cual los recursos que vamos a necesitar son 51 personas. En principio, el requisito que se recogía en la convocatoria es que esas personas tenían que ser personas ahora empadronadas en Durango, que cuenten con título de bachiller o equivalente y tengan titulación de euskera de perfil lingüístico 3 o equivalente. En este estadio del procedimiento se va a respetar los requisitos de la convocatoria, como no, pero no obstante se va a permitir participar
de forma cautelar a todas aquellas personas que afirmen tener un dominio verbal del euskera, para el previsible caso de que no contásemos con personas que cuentan con el requisito de la titulación en sentido estricto. Obviamente habría que adaptar el acuerdo plenario que se realizó en su momento a esa nueva realidad si llega el caso. Esas personas tendrían una remuneración, como se recordaba en la convocatoria, de 85 € y serían dadas de alta en la Seguridad Social el día de la consulta popular. Lo dicho, se habilitan como lugares para presentar en la candidatura el Polideportivo 1 de Landaco, con una serie de horarios que están disponibles en la web municipal, y también el Museo de Arte e Historia de Durango. El plazo está abierto a partir de mañana y hasta el 10 de febrero, y en el caso de que hubiera más personas candidatas que necesidades, se llevará a cabo un sorteo en el Salón de Plenos, como os decía en la convocatoria, el próximo día 12 de febrero, una fecha que se concretará. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Aritz, hitza zurea da. Bai, arratsaldeon. Galdeketari daukixola eta Teresak esandakoei gehitu asmoz, aipatzi baiez lan herritarren parte hartze prozesuen baitan bai, eta herritarrek galdeketan ingurun informago asmoz, otzaien zier, otzaileko bigarren emagostaldizen, foro publiko desberdin batzuk ingo dizela. Lau bat aurrikus dauz, lau foro desberdin, bi euskeraz eta bi gazteleraz, eta herritarrek bertan informago eta parte hartzeko aukera eukimo die. Eta honez gain, eta honekin bebai erlazio naute, bertan erabilikoan informazio eta udaletik emongoan informazio lantzen gabiz momentu honetan, eta alderdi desberdinon artien adostutako testu eta informazio bat lantzen gabiz, eta ongo gunetan amaitzi adosti espero gune, eta gero izango da bai foro horretan, zein bestelako eskugorri edo interneten ongo dizen baliabeetan eskulagarri ongoan informazio hori. Hau galdeketa daukixola eta aramotz berritu proiektu daukixola aipatziarren gauzatxo bat, atzo publika usan Bizkaiko aldizkari ofizialien urten diesela auzotarrenako ausuen zahar berritzeko hori aurrera duteko diru laguntzan oinarrizek, ezta? Atzo publika usien, atzo urtarriako 26 publika usan Bizkaiko aldizkari ofizialien, eta gaur sartzen diez martzan diru laguntza horrek eskatzeko epie, eta 2023ko martzoak batera arte bitxartien ongo da aukera laguntzok eskatu, eta udala sartute dauen proiektu ambizioso horretan, ez da, aramotza zuen zahar berritze horretako, diru laguntza garrantzitsuak dizunek. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Iker, hurrengo intereseko gaia? Bai, arratsaldeon. Durangoko udaletik teknikarien lanpoltza batzuk osatuko dugu, eta bihar argitaratuko dute Bizkaiko aldizkari ofizialean. Beraz, estilaretik aurrera jendea apunta lezake udaletxeko web horrietatik. Lau lanpoltza izango dira, eta izango da bata juridikoa, arlo juridikoan, bi arlo ekonomikoan, eta azkenengo lanpoltza giza baliabidetan. Bestetik, esatea, 2021ko aurrekontuak ez da egon alegaziorik, beraz, otsaiak bitik aurrera, boletinean, Bizkaiko aldizkari ofizialean publikatuko dutela, eta hirutik aurrera indarrean egongo dira. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta azkenengo gaia, Julián, hitza zurea da. Bueno, es comunicar que las actividades culturales que teníamos programadas para este periodo, ¿no? En febrero, este periodo que a veces que comprendían antiguamente, ¿no? Los carnavales, no se llevarán a cabo por la situación sanitaria. Más adelante, cuando la situación mejore, pues este tipo de actividades culturales, como hemos estado desarrollando durante el 2020, que pueden ser pues el Uda Culturas Play y Cultural Gabonak, pues las desarrollaremos. Pero en este caso las suspenderemos hasta nueva
situación. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta holan, 3. puntora pasatzen gara, Durangoko etxe zurioste UE5 egikaritze unitateko AH1 eta AH2 lurzatietan dauden antolamendu zehatuko zehazpenak osatu eta egokitzen dituen zehetasun azterlanaren aldaketa behin betiko onartzea. Ara, badagokio. Aritz, zure hitza. Arratsaldeon berriro be. Gaurko honetan, Inak ondo zen moduan, UE5eko bi partzela, AH1 eta AH2 partzelen ordenazio egokitzen dauen xehetasun azterlana ekartzen duguna. Honekin gureana da, partzela barruko, bi partzela hauen barruko ordenazio malgutu eta gaur egungo merkatura alik eta onduen doitzeko aldaketa txiki batein. Xehetasun azterketa hau, azterlan hau, urriaren 7ko udal planamenduko aholku kontseilu eraman zen, bertan aurkeztu zen, da bertan emun ziren zihestasun guztiziek, eta gero bertan alderdi politiko, zein bertako elkarte guztiziek hau batez onartu guztien, oingo urtarrileko batzordeko, lurralde batzorde egon zen bai, bertan informazio zehaztu, eta pixkate sakona hobion narko zizan galderak eta erantzun asmoz. Agolan, daukizioan tramitien eta esposizio publiko pasa guztien eta inon galdera zinori jaso guztien, ona dakargu bere onarpenerako. Eskerrik asko. Eskerrik asko Aritz, ronda zabalduko dugu, PSE, EAJ, Herriaren Eskubidea. Sí, bueno, como ha dicho Aritz, es una modificación para corregir algunos detalles técnicos y hacer una mejora de la unidad de ejecución y votaremos a favor. Eskerrik asko, Euskal Herria Bildu, bigarren ronda, ulertzen dut, ez duzuela nahi, orduan bozkatzera pasatuko gara, 3. puntuaren alde, EAJ, PSE, hau batez onartzen da. Bai, nahi dut, aktan konstantzia gelditzea, pertsona bat gitxiago dagoela, Herriaren Eskubidea. Laugarren puntu, alegazioaren ebazpena eta bidezkoa bada, behin betiko onespena, eremu publikoaren terrazak eta maitxoak arautzen dituen udal ordenantzarena. Antolaketako batzordearen irizpena 2021ko urtarrilaren 20koa. Aritz, hitza zurea da. Bai, gaur puntu hau bai, aurrez osoko bilku honetan jorratute dagoen gai bada, eta da terraza eta maitxuen udal ordenantzan aldaketa puntual bat eitxi, eta aldaketa puntual honen onarpena izango litzik, ez da, behin betiko onarpena. Goratuko oso moduen, urriko osoko bilkuran honetaz berdin genduen, zelan pandemia goera honetan tabernarizekin bilera desberdinekin joztien, eurek ilaziozko esan, ia aukerango zan, aldaketa puntual eta txiki batzun bidez, euren egoera latz honetan, pixkat egin baten laguntzeko, eta euren terraza eta maitxuen erabilera pixkat errazteko, eta euren mesedetan aldaketa batzuk plantetako. Holan ikusi ziren, aldaketa puntual eta txiki batzuk egin ziren, eurekin adostutekoek, dakarri zan urriko osoko bilkuran bertara ekarri zen eztabaida bai behin-behineko onarpen bat egiteko, ezta? Onarpen hori izan, eta egon esposizio publiko nostien eta egondan alegazio baten alegazio bakar bat egon da, eta honek seukonez ez dagoen ez referentziarik egiten aprobauko dan edo moldatuko dizan arau edo puntuei, bulego teknikoen eretitzie da alegazio hau desestimeti, ez da, alde batera iztie, eta urri zen plantea usan, eta horren izan aldaketa txiki hau behin betiko onartzie. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, ronda zabalduko dugu, PSE, EAJ, herrien eskubidea. Repetir un poco lo que ha comentado Aritz, una pequeña modificación puntual para corregir y adaptarse a la situación que nos ha dejado la pandemia y que hacía falta una serie de cambios para adaptarse a esta situación y que la hostelería no sufra aún más lo que está sufriendo con todas las situaciones derivadas de la alerta sanitaria. Y es que... Euskal Herria Bildu, lertzen dut, bigarren ronda ez dugula nahi, orduan, bozkatzera pasatuko gara, bozkatuko dugu, ebazpena onartzea eta behin betiko onarpena ere. Alde, hau batez, onartzen da, laugarren punto. Bosgarren punto, udaleko eta haren erakunde autonomoetako lanpostuen zerrenda aldatzeko proposamena, kudeatzaile lanpostua betetzeko moduari buruzkoa. Punto honek, esen diktamin hau antolaketa batzordean, orduan lehenengo egingo duguna, sartzeko eztabaidan, lehenago egin behar du da diktamin hau, hori, sakonien eztabaidatzeko. Orduan, diktamenen alde, hau batez onartzen da, eta oina, hitza ematen diot Ikerri esposizioa egiteko. Iker, hitza zurea da. Arratsaldeon berriro. Bueno, voy a hacer una cronología sobre el tema del gerente. En pleno, en 18 de diciembre de 2019, se trajo la modificación a libre designación del puesto de gerencia de organismos autónomos. En marzo, como todo el mundo sabe, llegó la pandemia. En junio hicimos la modificación también en pleno, el 24 de junio hicimos la modificación plenaria de la plantilla orgánica para cambiarlo de la escala de administrativo especial a general. Se trabajaron las bases también, teníamos un borrador de bases y en agosto teníamos, pues, la persona que estaba llevando el tema de las OPEs pues dejó el ayuntamiento, se fue a trabajar a otro ayuntamiento y nos quedamos sin técnico en este sentido. El 30 de septiembre se siguieron con los pasos que se estaban dando de modificaciones en este puesto, que después de cambiar la plantilla orgánica había que modificar la RPT para pasarlo también de la escala de administración general de la administración especial a general. Y en noviembre pues empezó a trabajar una nueva persona en el puesto de técnica medio de recursos humanos para llevar adelante los procesos de selección y demás. Ahora nuevamente traemos a este pleno una modificación que es para eliminar la libre designación que en su día se puso y pasarlo a concurso abierto a otras administraciones. Y entonces, después de esta aprobación, lo que sería ya aprobar definitivamente las bases, publicarlas e iniciar el concurso en febrero. Eskerrik asko, ronda zabalduko dugu, PSE. Arratsaldeon, nosotros vamos a votar a favor de este cambio. Entendemos que el proceso es mucho más objetivo pasándola a un concurso, abriéndola a otras administraciones y bueno, solo indicar que llevamos año y medio, que es una figura que los organismos autónomos la están echando en falta y que cuanto antes lo pongamos en marcha y cuanto antes ocupemos el puesto, pues mejor, que nuestro voto a favor. Eskerrik asko, EAJ. Eskerrik asko. Bueno, como se suele decir, más vale tarde que nunca. Iker nos ha explicado un poco el proceso, pero la verdad es que bueno, pues ha pasado año y medio ya y además ahora lo estamos haciendo, de hecho hemos tenido que votar la urgencia pues deprisa y corriendo, ¿no? Entendemos que bueno, que de alguna manera pues hay una falta de previsión que bueno, que yo creo que tenemos que tener en cuenta. Gainera,
Beno, prozesu hau aspaldian hasi zen, 2019ko irailean kendu egin zenuten aurreko gerentea, Xabier Regaña, azalpen gutxikin edo inolako azalpenik gabe, egun batetik bestera, gauzak ondo bukatzeko denborarik emon barik, beste alternatibarik landu barik, eta guk EAJak ez dugu egiteko modu hau partekatzen, uste dugu Xabier Regañak lan handia egin zuela, ez hitzaiola bat ere nolabait, etzala indarrean jarri egindako lana, eta guri bai iruditzen jaku garrantzitsua lan hori indarrean jartzea. Durangoko udaleko langileen aldeko apostua egiten dugulako, eta ordutik ona egindako ibilbidea zalantza asko dekoguz, eta alde horretatik gu abstenitu egingo gara gaur. Nos abstenemos, pues porque desde EAJ apostamos por el personal del Ayuntamiento de Durango, porque no compartimos las formas que se utilizaron en su día, porque llevamos ya año y medio y porque en este año y medio se ha resentido la gestión de los organismos autónomos y además el personal de los organismos autónomos lo ha sufrido también y pues eso también nos lo han transmitido. Por eso no vamos a poner ahora pegas al proceso y por eso pues seguimos adelante con este proceso, porque creemos que es urgente, pero no, como digo, no compartimos. 2019ko urritik ona gabiltza gai honi buruz galdezka, zehatzago esan da urriko plenoan galdetu egin genuen, eta erantzuna azaroko plenoan jaso genuen, eta orduan esan zitzaigun estamos elaborando las bases de este proceso que trataremos que sea lo más ágil posible. Hombre, estábamos en 2019, estamos en el 2021 y estamos aprobando ahora la modificación del sistema de provisión del puesto, que es verdad que ya ha habido otras modificaciones también anteriormente. Se eliminó la exigencia de titulación específica para el acceso al puesto, a este puesto concreto de gerente de organismos autónomos. En aquel momento pensamos que ya con eso íbamos a dar un paso y realmente se iba a poder cubrir la plaza y todavía pues han pasado meses, ¿no? En cualquier caso, lo dicho, nosotros creemos que es fundamental que se cumpla cuanto antes y no vamos a poner pegas, pero sí consideramos importante abstenernos porque no compartimos todo el proceso. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Sí, aclarar a las palabras de la portavoz de EAJ que no son exactas, ya que la tramitación por la que se incluye este punto, que ya está en el orden del día, no es a través de una tramitación de urgencia. Lo que hemos hecho ha sido dictaminar, aclarar que el dictamen no se realizó porque el bachor de organización se realizó el miércoles, el jueves se realizaba la mesa político-sindical. En esa mesa político-sindical se dio la información tanto a los representantes sindicales como a los representantes políticos que conformamos esta corporación, y el punto está dentro del orden del día, no viene como urgencia, lo único que no se pudo dictaminar porque había que llevarlo a la mesa político-sindical, que era un día después por motivos de el personal no se había podido convocar antes, no por falta de previsión de este equipo de gobierno, no por la disponibilidad de las personas que asistían a esa mesa político-sindical. Sí, por alusiones. Jarraitzen dugu, itxani emoten dut, mesedez, eskatu lehenengoz, eskatu itxa, mesedez. Por alusiones, esan dut itxa nahi dodala. Por alusiones, jarraituko dugu vuelta, eta ez da, o sea, ni uste dut, ez dela alusiones. Lo único que ha sido es aclarar que no es una tramitación de urgencia, y he aclarado por qué la tramitación, lo único que hemos hecho ha sido dictaminar. Jarraitzen dugu con la ronda, herrian eskubidea. Arratsaldeon berriro. Bueno, dice el dicho que las cosas bien hechas bien quedan, y efectivamente nosotros hay formas que tampoco compartimos. Desde todo nuestro respeto al trabajo, no solo de la persona que estaba ocupando este cargo de gerente de organismos autónomos, sino a la de todo el personal del Ayuntamiento, organismos autónomos y empresas públicas, hay una forma de hacer las cosas y la marcan las leyes. El anterior nombramiento no estaba hecho en base a las leyes y
esas son las formas que no compartimos, hacer las cosas saltándose las leyes. Dicho lo cual, este procedimiento que creo que ya ha dicho claramente Iker, con una pandemia de por medio, con unas imposibilidades técnicas, presentando y dando todos los pasos junto a los sindicatos en las reuniones preceptivas oportunas, estas son las formas que sí compartimos. Las de hacerlo deprisa y corriendo sin seguir los preceptos que marca la legislación, no. Entonces, que está siendo largo, seguro. Que es necesario, también lo compartimos. Pero dicho esto, se está haciendo en base a la legalidad, en mitad de una pandemia y de una alerta sanitaria, y participando todos y todas los agentes y todos y todas los partidos políticos de este ayuntamiento. Y Esker. Eskerrik asko, herriaren eskubidea. Euskal Herria Bildu, barkatu. Bueno, en relación a que más vale tarde que nunca y la falta de previsión, como ya he indicado, la cronología, este equipo de gobierno no ha estado quieto, se han hecho las modificaciones pertinentes para que sea el proceso lo más abierto y se pueda presentar el mayor número de personas, ya que son puestos a las que no puede presentarse todo el mundo. Hablamos además de que tienen que ser ya personas funcionarias en ambos casos, tanto en la libre designación como en el concurso. Y que, como decía, pues hemos sufrido en marzo una pandemia, que la seguimos sufriendo, y que, pues bueno, también pues hubo un cambio de técnico, una persona pues que trabajaba y estaba llevando adelante estas bases, estas tareas, cambió de administración, y que hasta noviembre de este año no hemos tenido nueva persona. Así todo, respecto de lo que nuevamente plantea el Partido Nacionalista Vasco, de que se quita a una persona, de que sin alternativas, que no se comparten las formas de hacer, mira, en eso vamos a estar de acuerdo, en que no compartimos las formas de hacer, porque este proceso que he explicado es el proceso que se ajusta a la legalidad vigente, y este es el proceso que hay que hacer y los tiempos que hay que tardar, con algunos, como he dicho, por el tema de la pandemia y que nos haya faltado un técnico, con algunos retrasos añadidos, pero es el proceso que hay que seguir para poder hacer las cosas legalmente. Porque su partido lo que hizo fue colocar a una persona a dedo, nos da igual cuál, nosotros no vamos a entrar con nombres y apellidos, colocar a dedo a una persona que era un nombramiento nulo de pleno derecho. ¿Por qué? Porque ni siquiera cumplía con el requisito básico, que es la titulación del puesto. Además, estaba ocupando una persona 2 puestos al mismo tiempo. Otra de las cosas que tampoco son posibles, que es incompatible. Con lo cual, estamos de acuerdo en que no son las formas de hacer, no compartimos las formas de hacer, pero es que nosotros estamos haciendo las formas jurídicamente legales y vosotras hicisteis las que no son legales. Por eso no compartimos. Respecto a la labor de los trabajadores, pues sí, evidentemente nosotros estamos y hablamos de la labor de los trabajadores, siempre y cuando, evidentemente, estén bien nombrados, que una cosa no tiene nada que ver con la otra. O sea. Entonces, pues como decía, hemos sufrido una pandemia, nos ha pasado que hemos tenido una persona, una técnica que nos ha dejado y hemos tenido que cubrir otra vez el puesto, y que se han dado los pasos pertinentes para hacerlo legalmente. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bigarren ronda, PSE, EAJ. Eskerrik asko hitza emateagatik. Bueno, en relación al sistema de provisión en sí, nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de la provisión del puesto por concurso abierto a otras administraciones. Para nada, ningún problema en ese sentido, y de hecho no hemos dicho nada al respecto. Pero sí me gustaría decir que el sistema de provisión anterior por libre designación también es una posibilidad, y una posibilidad que ha estado vigente durante mucho tiempo sin ningún problema y a la cual se ha recurrido en muchas administraciones públicas, y que normalmente la razón de ser de ese sistema de provisión solía ser muy sencilla, y era la de apostar por el personal del Ayuntamiento de Durango, dando de alguna manera también opciones de promocionar internamente a personas de gran valía y
y que realizan un gran trabajo. En cualquier caso, bueno, sí me gustaría aclarar que para nosotros lo importante es que esto ahora siga adelante, que se cubra cuanto antes ese puesto, porque entendemos que ya ha pasado muchísimo tiempo sin que tengamos cubierto un puesto fundamental de este ayuntamiento. El gerente de organismos autónomos es un puesto fundamental y no quito importancia a otros puestos de trabajo de este ayuntamiento, puesto que está claro que todos son importantes, pero en este caso creo, como he dicho antes, que se ha resentido el servicio de alguna manera de esos organismos autónomos y también lo han sufrido los propios trabajadores y trabajadoras. En cuanto al procedimiento de urgencia, no de urgencia, bueno, yo me remitiría un poco, y si la secretaria lo quiere explicar, en la propia Junta de Portavoces se comentó este tema. A nosotros nos extrañó porque no había pasado por la Comisión de Organización y por eso lo preguntamos, que a ver cómo podía ser que se incluyera como punto del orden del día algo que no se había pasado por la Comisión de Organización y no se había dictaminado. Vale, no es procedimiento de urgencia, lo que hay que hacer es dictaminar y eso es lo que se ha realizado. Bien, puede ser. En cualquier caso, sí, todos sabemos que justo la semana anterior del Pleno tenemos siempre una comisión de organización ordinaria y se convocó la mesa de negociación al día siguiente. Evidentemente no podía pasar por la mesa, o sea, por la comisión de organización. Tampoco se dio explicación alguna al respecto. Entonces, bueno, sigo pensando, y ahora sí, por alusiones en mi turno de palabra, que sí hubo una falta de previsión. Eskerrik asko. Herrian eskubidea. Solo por aclarar, el anterior nombramiento no se hizo por libre designación. Una libre designación tiene marcadas unas pautas, unas formas de hacer, unas valoraciones de las personas que se presentan. Lo que se hizo fue coger a una persona elegida por un partido político y ponerla en un puesto para el que ni siquiera tenía formación no tenía titulación, y eso no es libre designación. Tendrá otro nombre, pero no es libre designación. Eskerrik asko. Euskal Herria Bildu. Sí, un poco al hilo de lo que decía el compañero Jorge. La libre designación la puso este gobierno y ahora la está quitando. La libre designación es un sistema de provisión y la promoción interna es otro, son diferentes. No se utilizan para reconocer la valía del personal. Ese personal tiene que concurrir a hacer un concurso, o si es por libre designación tiene que cumplir los requisitos que se establecen en esa libre designación, y si los cumplen, pues podrían acceder al puesto. Pero eso es una cosa, y que son sistemas de provisión diferentes, y otra cosa es el nombrar a dedo, que es lo que hicisteis vosotras, nombrar a dedo. Y nombrar a dedo, sí, eso pues es que no tiene otro nombre. Nombrar a dedo, este me gusta, le coloco, ¿no? A eso que nos tenéis acostumbrados. Entonces, eso es nulo de pleno derecho, es ilegal, y es lo que sucedió en este ayuntamiento, colocando a una persona, vuelvo a decir, que no tenía la titulación que se requería, que es indispensable para ocupar ese puesto. Si hubierais hecho una libre designación, pues no estaríamos en este punto. O si hubierais hecho un concurso, no estaríamos en este punto. Entonces, pues bueno. Eskerrik asko. Bozkatzera pasatuko gara. 5. puntuaren alde. PSE, Herriaren eskubidea eta Euskal Herria Bilduren botoak alde, kontra, ez daude botorik kontra, eta abstentzioak, EAJaren botoak abstendu egiten diez. Seigarren puntora pasatuko gara, komentatzea, seigarren puntora pasau baino lehenago beti lez eskatuko dut ia baten batek mozioren bat aurkezteko nahi duen. Ez badaude moziorik, orduan
Bai? Eskaerak eta itunak pasauko gara. Pasaden osoko bilkuratik ez dekogu eskaerak erantzuteko. Orduan, gaurkoak anotatzera pasatuko gara. PSE, EAJ. Arratsaldeon, guk gaur erregu bat dakargu. Zinik ez da, erreguekin. Desde EAJ-PNV Durango queremos volver a insistir en la necesidad de derribar urgentemente el edificio situado en el número 23 de la calle Uribarrín y sobre el cauce del río Mañaria, dado su deterioro actual y sobre todo el riesgo que supone para la seguridad de las vecinas y vecinos y la salubridad de la zona. Me refiero al edificio conocido como Antiguo Gaztetxe, que antes ya tuvo otros usos, registro, notaría, etc. Ya en abril del año pasado, 2020, hubo una serie de peligrosos desprendimientos de plaquetas de ladrillo de la fachada del edificio y una vez recogidos los escombros, los bomberos procedieron a retirar bastantes más plaquetas, ya que en la revisión del edificio se verificó su mal estado y el riesgo que suponía para la ciudadanía y el medio ambiente el hecho de que pudiera haber muchas más caídas. Desde entonces, periódicamente, caen piezas de fibrocemento de la fachada trasera sobre el río y vemos que no se ha hecho nada. Son piezas que contienen amianto, tal y como se describe en el proyecto de derribo ya redactado, y que entiendo que el equipo de gobierno lo conoce, y suponen un riesgo medioambiental y de salud para los vecinos y vecinas de la zona, así como para cualquier persona que circule por los alrededores. Este edificio, como ya sabemos, está construido sobre el cauce del río Mañaria, junto al puente de Montevideo. Estos dos elementos generan una evidente obstrucción al paso de la corriente del río, aumentando la posibilidad de que haya inundaciones en la zona. Así lo indica la Agencia Vasca del Agua, URA, que ya ha analizado la zona y ha estimado que forma parte del área de riesgo potencial significativo de inundación, siendo zona claramente inundable. A día de hoy, el puente y la cobertura tienen capacidad para alojar la avenida de periodo de retorno solo de 10 años, siendo la avenida de 100 muy extensa en el resto de Durango. Me refiero a los alrededores de la zona. En este sentido, el personal técnico de URA estima que el derribo del edificio y del puente actuales, ejecutando después una nueva pasarela o puente, reducen la avenida de 100 años de forma muy considerable, produciendo descenso significativo de los calados y, por tanto, una mejora sustancial de la seguridad en el ámbito. De hecho, en febrero de 2018 ya se firmó un acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Durango y URA, con el objeto de mejorar las condiciones de inundabilidad de la zona. Este convenio fue recurrido por el representante municipal de Podemos, Herriaren Eskubiria, y está en suspenso, por lo que se ha paralizado la posibilidad de ejecutar las obras de derribo del edificio y, por tanto, también del puente. Al margen del proceso judicial, a día de hoy no tenemos constancia de que se haya resuelto el problema de fondo, es decir, la mejora de las condiciones de la zona, que se conseguirá una vez derribados el edificio y el puente y ejecutada la nueva pasarela. Esto permitirá a su vez potenciar el eje visual y la circulación peatonal entre la plaza del mercado y el pabellón multiusos del Andaco, eje que entendemos de gran interés, tal y como ya hemos indicado en varias ocasiones desde EAJ. Por todo ello, creemos necesario retomar urgentemente este proceso, el del derribo del edificio y el puente, y así garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas y mejorar la salubridad de toda la zona. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Antes de entrar a la valoración, sí me gustaría, para considerar si realmente es urgente el debate del ruego o no, si tenéis constancia de que en estos días, hoy o en los días precedentes de esta semana, han caído cascotes. ¿Habéis hecho una visualización de esos cascotes o habéis tenido constancia por personas que os han trasladado a vuestro partido, que han visto cascotes en la acera? ¿Tenéis constancia de que hay alguna denuncia en los bomberos? No tengo constancia de que ni ayer ni hoy ha habido ni una caída, pero no tengo constancia de que mañana no lo vaya a haber. Bien. Yo sí puedo decir que no hay constancia a día de hoy de ninguna denuncia, ninguna incidencia ni en la oficina técnica ni en el departamento de la Policía Municipal. También consultados a los bomberos, no han realizado ninguna actuación en los últimos meses.
en este edificio desde el 8 de abril del 2020. Decir que hoy se ha realizado una inspección visual por parte del responsable de la oficina técnica, el arquitecto municipal. Ha pasado a revisar la situación del inmueble, ha realizado una inspección visual y no aprecia la existencia de nuevas patologías ni nuevos elementos de deterioro respecto de los observados en abril. Decir que no es exacto lo que se dice, que no se realizó ninguna obra, ninguna actuación, ya que una vez de que se realizó la actuación de los bomberos, el informe, se hizo también una visita por parte de los técnicos municipales. Los técnicos municipales realizaron ese informe y las actuaciones urgentes se realizaron ese mismo mes con un informe del 20 de abril donde ya se habían realizado esas actuaciones de urgencia y se entendía que ya no había que realizar de momento ninguna más para asegurar ese riesgo del que nos habla el Partido Nacionalista Vasco. Teniendo en cuenta que no hay ese riesgo urgente de estos días, entiendo que el ruego, como cuando hacemos las preguntas, el debate, el ruego quedaría para el pleno de febrero, en donde ya abriremos el debate sobre este tema. Entiendo que es de derecho que todos los partidos que conformamos esta corporación tengamos el tiempo necesario para documentarnos y poder debatir un tema tan importante. Eskerrik asko. ¿Algún ruego o pregunta más? Jota. Bueno, yo sí me gustaría preguntar en relación a esto, a ver si esto quiere decir que el Ayuntamiento no va a hacer nada para, no va a dar ningún paso más para derribar este edificio, además de la inspección que se ha realizado. Es una pregunta, ¿vale? Y en segundo lugar, bueno, me ha llegado un mensaje que parece ser que hoy no se ha emitido por streaming el pleno de hoy, una persona que habitualmente suele seguir los plenos siempre, y me han mandado un mensaje de que están extrañados de que hoy, y no sé, no hemos tenido constancia de que haya ningún cambio al respecto. No sé si es que no había algún error de conexión o no sé exactamente a qué se puede deber. Eskerrik asko. Bien, contestaremos en el siguiente pleno. El técnico dice que no hay ningún error técnico, entonces el resto de preguntas pues se contestarán en el siguiente pleno. ¿Sí? Pues yo también otra pregunta relacionada con este mismo tema del edificio. Se ha hablado en el ruego, digo por aclarar, se ha hablado de dos temas: del riesgo inminente de que caigan más piezas y de la inundabilidad que se agrava con el edificio en donde está. Quiero para que quede claro. Bien, no, la pregunta es muy clara. ¿Se entiende que con una inspección visual simplemente se puede predecir que caiga algún elemento de la fachada? Lo pregunto. Se ha recogido el ruego, no vamos a ser reiterativos nuevamente en la exposición. Se ha entendido, se ha recogido tanto de forma oral a través de la grabación como a través de las notas que se están tomando. Se debatirá, lo he dicho, en el pleno de febrero. Más diferente. Pues eskerrik asko, eta gaurkoz bukatzen da gaurko osoko bilkura.